¿Alguna vez has oído hablar de un pirata que capturó más de 400 barcos en su carrera? Un pirata que desestabilizó la flota británica en un tiempo donde esta potencia se debatía por mantener sus posesiones en Norteamérica y el Caribe. Ese pirata es Bartholomew Roberts, también conocido como Black Bart. Nacido como John Roberts en 1682 en Castleknock, Gales, cambió su vida de marinero para convertirse en uno de los piratas más temidos de su tiempo. Pero, ¿qué lo llevó a tomar esta decisión? ¿Y cómo logró tal éxito en un oficio tan peligroso? Exploraremos la vida de este infame pirata, desde sus humildes comienzos hasta su ascenso al estrellato pirata. Roberts era un hombre organizado, educado y culto. Siempre mantenía las buenas formas. Su apariencia física no pasaba desapercibida por su altura y buena presencia. Vestía con pulcritud, adornando su cabeza con un sombrero con plumas. Bebía solo té, nunca licor. A pesar de su rigorismo puritano, Roberts amaba la ostentación, el lujo y el esplendor. Comenzó su carrera en el mar a una edad temprana. Pero no fue hasta 1719, cuando trabajaba a bordo del barco esclavista Princess, que su vida dio un giro dramático. Durante un viaje a África, la Princess fue atacada por piratas. Roberts fue forzado a unirse a ellos. Aunque al principio se mostró reacio, pronto descubrió que la vida de pirata ofrecía más libertad y riqueza de la que jamás había conocido. Pero, ¿cómo pasó Roberts de ser un reacio recluta a convertirse en el capitán del barco pirata? ¿Y cómo logró capturar tantos barcos en tan poco tiempo? Después de unirse a los piratas, Roberts demostró rápidamente su valía. Su inteligencia, coraje y habilidad para navegar impresionaron tanto a la tripulación que, cuando su capitán fue asesinado, lo eligieron como su nuevo líder. Armó una partida de 30 hombres bajo el mando de Walter Canady. Su primer asalto como líder fue sobre una colonia portuguesa. Lograron una victoria inicial, pero Roberts, el nuevo capitán, frustró sus ansias de destrucción total, argumentando que sería una empresa muy arriesgada. Esta determinación fue tomada por Canady como un insulto. En otra ocasión, avistaron una flotilla portuguesa de 42 naves. Con astucia y engaño, lograron identificar el barco más rico, el Clemente de Artigo, y lo atacaron, a pesar de su superior armamento. El botín fue cuantioso, incluyendo una cruz de oro con diamantes destinada al rey Juan V de Portugal. Esta joya, según se dice, fue usada por Roberts como prenda personal o regalada para ganar favores. En una expedición cerca del río Surinam, los piratas quedaron a la deriva debido a la falta de viento y provisiones. A pesar de la ayuda finalmente recibida, descubrieron que Canady había robado la embarcación Robert y el tesoro capturado. Canady, un antiguo ladronzuelo con una personalidad opuesta a la de Roberts, prometió más riquezas a los desertores, pero terminó siendo ejecutado en Londres. Fue entonces cuando Roberts redactó su famoso Código Pirata, un conjunto de reglas que todos en su tripulación debían seguir. Este código no solo mantenía el orden a bordo del barco, sino que también ayudaba a Roberts a mantener el respeto y la lealtad de su tripulación. Para empezar, todo hombre tiene voto y derecho a provisiones frescas y licor. Los botines se repartirán uno a uno, no se puede abandonar el barco, están prohibidos los juegos y las peleas por la plata, y no se podían subir niños ni mujeres a bordo, a los que tampoco se podía maltratar. Además, las velas de los camarotes y bodegas se apagaban a las 8 de la noche para dormir. Los músicos tenían que descansar el sábado. Si alguien osaba romper las normas, sencillamente era abandonado en una isla desierta, eso sí, con una botella de ron y una pistola con una sola bala. En su camino al Mar Caribe, los piratas asaltaron una nave inglesa, pero cometieron el error de dejarla ir con suficientes provisiones para alertar a las autoridades. Esto llevó a que se enviara una expedición para capturarlos. En junio de 1720, mientras huían de las patrullas de Martinica, Roberts y su tripulación atacaron Trepassey en Terranova, donde destruyeron todas las embarcaciones, excepto una galera de Bristol, y dejaron la localidad en ruinas. En abril de 1721, los piratas atacaron una fragata de la Royal Africa Company, la Onslow, que rebautizaron como The Royal Fortune y armaron con 40 cañones. En un hecho deplorable,
asaltaron una nave que transportaba esclavos cerca de Port Nova, actual Benín. Cuando su capitán se rehusó a pagar rescate, Roberts ordenó vaciar a los cautivos antes de incendiar el barco. Muchos murieron en el siniestro o al lanzarse al agua infestada de tiburones. En febrero de 1722, los piratas fueron informados de la presencia de dos buques de guerra británicos, el Swallow y el Weymouth. Decidieron enfrentar al Swallow, pero la batalla resultó en la muerte de Roberts, quien recibió un impacto en la garganta. Según Charles Johnson, Roberts murió en el aparejo de un cañón y se supone que su cuerpo fue tirado fuera de borda. Tras la captura de la flotilla pirata, se llevó a cabo el mayor juicio en la historia de la piratería en Cape Coast. Según una fuente, de los piratas juzgados, 74 fueron absueltos, 70 antiguos esclavos retornaron a su antigua condición, 54 fueron colgados y 37 recibieron sentencias menores. Otra fuente indica que 162 fueron juzgados, de los cuales 52 fueron condenados a morir en la horca en Cape Coast Castle, Ghana. Este histórico juicio marcó el fin de la gran era de la piratería americana, simbolizado por la muerte de Bartholomew Roberts. Como capitán, Roberts llevó a su tripulación a capturar más de 400 barcos, acumulando una enorme fortuna en el proceso. Pero no todo fue fácil. Roberts y su tripulación enfrentaron numerosos desafíos, desde batallas navales hasta enfermedades y motines. A pesar de todo, Roberts siempre logró salir adelante, demostrando su habilidad como líder y su astucia como pirata. ¿Te gustó esta información y nos apoyas? No olvides suscribirte y darle me gusta.